Buenas noches, bienvenidos a Noticias de Paz, Pan y Rosa, el programa antimilitarista de Radio Guiniguada, tu onda libre y comunitaria. En el programa de hoy, Adai Medina en los controles y quien les habla, Juan Carlos Navarro, del colectivo Alternativa Antimilitarista MOC. Pues vamos a tener un nuevo programa de esta serie que estamos realizando, uno al mes, dedicado durante todo 2006 a celebrar, a conmemorar el 30 aniversario del referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN, que se realizó un 12 de marzo y que tuvo como resultado en Canarias la victoria del no a la OTAN. Para hacer esta conmemoración hemos ido trayendo al programa, hemos ido contando a través del teléfono con personas de distintas partes del Estado español, y el programa de hoy va a estar dedicado exclusivamente a nuestro compañero Juan Rafael Lorenzo. Buenas noches. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Juan Rafael es un personaje de toda la vida, la Coordinadora Canaria por la Paz y de espacios de luchas antimilitaristas. Pero para empezar, Juan Rafael, ¿dónde estabas tú en 1986? En 1986, pues yo estaba metido en todas las luchas que se estaban dando en aquellas fechas en Canarias, tanto las luchas por la paz contra la OTAN, contra la militarización, como luchas sociales diversas, muy especialmente las del movimiento vecinal, de las que era miembro muy activo en la Asociación de Vecinos del Lomo Blanco, la Asociación de Vecinos Airán del Lomo Blanco, donde nació Radio Guiniguada. Precisamente. O sea que tú también estás implicado en la historia de Radio También Guiniguada. Fui fundador de Radio Guiniguada, participé desde la primera reunión donde Chano Fernández nos vino con aquella idea loca de fundar una radio libre. Uh-huh. y bueno, empujé en lo que pude y lo que me tocó para que naciera y la echamos a andar. Muy bien, pues eres un informante privilegiado, creemos, porque participaste de una época que es la que estamos tratando de rememorar, y en la que desde distintos ámbitos de la sociedad canaria muy diversos se montó un movimiento anti-OTAN, un movimiento por la neutralidad y la paz de Canarias, que no pensamos, o sea, que es el que generó el no a la OTAN en Canarias en ese referéndum finalmente, ¿no? Sí, eso se da en una época política, una época histórica ya, en la que convergía un movimiento de masas múltiples, con motivaciones variadas, que venía de lo final del franquismo, de los últimos años del franquismo, todos los años 70, y digamos que el movimiento contra la OTAN, por la paz y el desarme, es el último gran movimiento de masas que se mantuvo con una voluntad de confrontación muy decidida con las políticas del poder, gobernara la UCD o gobernara el PSOE, y que forzó la convocatoria del referéndum del 12 de marzo de 1986, que ganamos en Canarias. En Canarias ganó el no, ganó en el País Vasco y ganó también en Navarra y Cataluña. Sí. Que son así los núcleos más resistentes. Nos llevamos la gran sorpresa de Madrid, donde realmente se perdió el referéndum, donde el sí ganó por una ventaja que nos sorprendió a todas las personas que estábamos metidos en el movimiento, precisamente por la pujanza y las grandes movilizaciones que se hacían en Madrid. Pero bueno, eso que es el corolario, ¿no?, de toda una movilización en todos los ámbitos sociales y políticos, que arranca en los últimos años del franquismo,
recorre todos los años 70 y llega hasta ese año 86. Y que suma los esfuerzos, es decir, es el resumen de una época donde la militancia social participaba en todo. Éramos militantes sindicales, éramos militantes sociales en el movimiento vecinal, en el movimiento ecologista, en la lucha contra la especulación y también en la lucha por la paz y contra la OTAN, que en Canarias adquirió una dimensión muy, muy grande, ese movimiento, entre otras cosas porque tuvimos un disco rayado, un paladín de la lucha contra la OTAN que se llamó Fernando Sagaceta, que se hablara de lechugas o se hablara de lentejas, él tenía que meter el tema de la OTAN. Lo que hizo que adquiriera, que lo llamaran de absolutamente todos los rincones del Estado español para participar en actividades, y que en Canarias fue un motor, un propulsor de todo tipo de confluencias unitarias para desarrollar la lucha contra la OTAN, por la paz y el desarme. Muy bien, pues Juan Rafael, muy buena introducción. Vamos menuzando varias cosas que has ido comentando, y quería comentar que Juan Rafael nos ha traído varios temas musicales que son los que escucharemos durante el programa. El primero de ellos es de Tahúres Zurdos, ¿no? Tahúres Zurdos, sí. Art de Europa, un poema contra la guerra. Y un poco ubicado en la Segunda Guerra Mundial, el contexto de la canción, y que a mí me gusta mucho ese tema de Tahúres Zurdos. Muy bien, Art de Europa. Las balas silbarán. Europa arde, la muerte baila el vals. Muy buenas, seguimos en Radio Iniguada, en el programa Pan y Rosas, Noticias y Paz, este programa antimilitarista que está dedicando una serie de programas, estamos dedicándola al 30 aniversario del referéndum de la OTAN, en el que Canarias dijo no a la OTAN aquí. Tenemos a Juan Rafael Lorenzo y estamos preguntándole por su experiencia en el movimiento político y en el movimiento anti-OTAN. Y nos podrías comentar, Juan Rafael, cómo fueron esos inicios, cómo te inicias en la política y qué conexión, cuál es el recorrido que lleva a que se incluya este
este tema en la agenda política y tú te veas involucrado. Yo inicio mis pasos en la militancia social y política en Lomo Blanco a partir del verano de 1976, en que participo en la Semana Cultural que se estaba celebrando en ese barrio, y me incorporo a la asociación juvenil, al núcleo de jóvenes que se movilizaban en el barrio, que hacían actividades. Ahí fundamos la asociación juvenil Sebensui, y unos par de años después fundamos también como 3-4 años después, en 1980, fundamos la Asociación de Vecinos Airán de Lomo Blanco, surgida de un proceso de asambleas por las diferentes calles, y durante esa militancia social combinada con la militancia política. Participo en Pueblo Canario Unido en el año 1977 en las primeras elecciones generales. ¿Fuiste candidato? No, en esas elecciones no, pero en 1979 ya donde se forma Pueblo Canario Unido, amplía su alianza con otras organizaciones de la izquierda canaria y se forma Unión del Pueblo Canario, y en Unión del Pueblo Canario sí fui candidato al Ayuntamiento de Las Palmas en 1979, en aquella candidatura que encabezó Manuel Bermejo, que luego fue durante un año alcalde de la ciudad de Las Palmas, y entre otras cosas grandes que se hicieron en aquel año, pues se municipalizaron las guaguas, y guaguas municipales, pues hija de aquel gobierno encabezado por Manolo Bermejo en el 79-80. ¿sí? Ahí esos son mis inicios, y entonces, bueno, pues desde un primer momento una militancia social y militancia política, que desarrollé pues hasta el día de hoy, al menos en la parte social. Muy bien. El tema de Anti-OTAN, ¿cómo recuerdas tú que surgiera el movimiento por la paz en Canarias? ¿Qué preocupaciones había en el ambiente que llevaban a cuajar un movimiento así? Era un momento especial, un movimiento de ascenso, que recogía todo el ascenso de las luchas antifranquistas, de eso, del final de los años del franquismo e inicio de la transición, un movimiento social amplio, muy participado, masivo, y que en el que buena parte de la gente que estábamos metidos en ese movimiento sociopolítico, pues lo mismo luchábamos por el abaratamiento de los precios del agua, o que se construyera el alcantarillado en las calles que no lo tenían en nuestro barrio, como participábamos en una lucha de carácter más general por una constitución democrática, por la república, contra la constitución monárquica que se nos impuso, o contra la OTAN, que ya desde muy temprano fue un tema que estuvo en el centro de la agenda política en Canarias, entre otras cosas, por la situación geográfica, estratégica del archipiélago, y hubo quien avisoró con mucha anticipación la importancia de Canarias para la OTAN, para los planes de la OTAN, y se generó, y dentro de ese movimiento social y sindical y político amplio de aquellos años penetró. Se tomó conciencia, ¿no?, del peligro de la OTAN como una alianza militarista del imperialismo, las apetencias que tenía sobre Canarias para su extensión hacia el Atlántico Sur y el control de África y los corredores hacia el Oriente Medio.
Y en todo ese proceso social se toma conciencia de ese peligro y se toma la idea de la lucha por la paz, por el desarme, prende muy hondamente en el pueblo canario y se genera todo ese movimiento que tiene capítulos, ¿no? Como uno de ellos es la lucha contra la base aeronaval de Arinaga, que fue uno de los primeras luces de alarma que se enciende porque las dimensiones del proyecto de esa base aeronaval que había para Arinaga pues no se comprendía como solo para la defensa de Canarias, sino que rápidamente cualquiera que tuviera un poco de capacidad de análisis de la situación internacional y de lo que se movía en el ámbito internacional, pues veía que eso era una base que tenía más pretensiones, ¿no? Y lógicamente ¿quién podía estar detrás de ella? Pues la OTAN y todos los movimientos que ya se estaban realizando políticamente en el Estado español para la incorporación del Estado español a esa alianza militar. Entonces, uno de esos capítulos es la creación de la comisión comisión no se llamaba ciudadana, pero era comisión contra la base aeronaval de Arinaga, también con ese carácter abierto, amplio, unitario, que incorporó a muchísima gente e impulsó muchas actividades, muchas movilizaciones, incluso marchas desde Las Palmas hasta Arinaga, en el año 81, por ejemplo, y que Fiestas por la Paz, el Festival por la Paz de junio del 81, que llevaron finalmente a que ese proyecto se encarpetara, ¿no? se engavetara y quedara paralizado e incluso ya digamos que metido ahí en el olvido, no sé si para siempre, pero por lo pronto desde entonces no se ha vuelto a hablar más de la base aeronaval de Arinaga, ¿no? Junio del 81 está el golpe de Estado, el presunto golpe de Estado de Tejero por ahí, y la idea del gobierno de incluir a España en la OTAN, ¿no? Que justo después del golpe de Estado, pues Calvo Sotelo da ese paso, ¿no? Nombraste el Festival por la Paz también en ese año. Son los momentos previos al ingreso de España en la OTAN, ¿no? Sí. ¿Nos comentas cómo surge? Sí, dentro de ese movimiento, ¿no? Por la paz, por el desarme contra la OTAN, que iba teniendo pues diferentes episodios y actividades, movilizaciones varias, pues en el año 81, en concreto, así de lo que recuerdo, la organización Células Comunistas, que estaba encabezada por Fernando Sagaceta, organiza una fiesta por la paz que se celebró en los salones del Club Natación Metropole, y que una de las cosas importantes a recordar de esa fiesta es que ahí Pedro Lescano lee por primera vez su poema La Maleta. Fue una lectura emocionante, aunque de entrada, como en toda fiesta donde la gente está reunida en torno a una mesa y están pasando cosas en el escenario, pues al escenario se le hace poco caso y las conversaciones de mesa pues un poco sobresalen sobre lo que sucede en el escenario. Y yo el recuerdo que tengo de ese momento es que a medida que Lescano avanzaba en recitar el poema, la sala se iba bajando el nivel de ruido y llega un momento en que había un silencio absoluto, todo el mundo atento a la lectura al recitado del poema por Pedro Lescano, y cuando Pedro termina, fue como un resorte, ¿no? Todos nos pusimos de pie y lanzamos un aplauso que duró, pues no sé, 5 minutos, 10 minutos, fue una cosa muy, muy larga, emocionante, estremecedora, ¿no?
Y ha pasado, el poema ha pasado ya a formar parte de un icono del sí, movimiento. Claro, no hay poema que haya conquistado más público que ese. Bueno, hasta una calle tiene en esta isla, sí, la calle Poema La Maleta vecindario, ¿no? Y bueno, un poema que se leyó hasta en aquella época. Fernando Salaceta era diputado en el Parlamento español y leyó el poema La Maleta se la leyó a su señoría, se lo leyó a su señoría en una comisión, en el pleno en un pleno del Congreso, le leyó el poema. Sí, ese poema dio muchas vueltas, se recorrió rápidamente, conquistó los corazones, la mente, y se convirtió en un arma de lucha de todo el movimiento por la paz y contra la guerra. Y luego se celebró también en ese año 81, en junio en concreto, un festival por la paz en el terrero del López Oca, donde participaron del orden de unas 5.000 personas, con actuaciones de Luis Eduardo Aute, por ejemplo, de Leño, de Juan Carlos Senante y otros artistas. Y ahí pues se da, Lescano lee por segunda vez su poema La Maleta, con igual éxito que en la primera ocasión, y para ese festival Agustín Millares Sal crea también un poema, escribe un poema, se llama Con un poema en las manos, también otra arma de lucha para el movimiento contra la OTAN en Canarias. Y que bueno, que también reivindico, ¿no?, como parte de esa aportación de uno de nuestros poetas nacionales a la lucha política y social en Canarias, ¿no? Sí, que incluso ese festival, con un amigo también muy vinculado a Radio Guiniguada durante años, que fue Kiki del Lomo Blanco, Juan José Francisco Mendoza, más conocido por Kiki, que fue el técnico de cabecera de Radio Guiniguada durante un buen puñado de años. Pues él tenía un aparato, a él siempre le gustaron los aparatos, y tenía un buen aparato de radiocassette. Y entonces lo llevamos a ese festival y grabamos el festival, y por eso hoy podemos escuchar en Radio Guiniguada con un poema en las manos, en la voz de Agustín Millares Sal, y la primera vez que lo leía para el gran público. Pues vamos a escuchar. Con un poema en las manos. Hacia el Atlántico Sur se está moviendo la OTAN. Quiere hacerse con la historia, aunque se apague la luz y la noche y la derrota nos dejen como una losa en el Atlántico Sur. Con promesas enamora nuestras islas. Su salud en bacterias coloca. Que quiere negar la hora, la sal y la plenitud que sus solares pregonan. Hacia el Atlántico Sur quiere moverse la OTAN, pero aquí están las palomas de la paz de Agaro Cruz, que van a jugar la aurora en el Atlántico Sur. No con homicida rayo, ni con un arma de guerra, con un poema en las manos que dispara solo estrellas, defiendo mi suelo patrio, mi tierra, siempre mi tierra. No quiero que la conviertan en portaaviones de asalto, en puertos de fríos barcos de bandería extranjera, para tener en bandeja a los pueblos africanos. Con un poema en las manos, digo que no a la OTAN negra, no de piel, sino de vela desplegada de corsario. Digo que no a la OTAN ciega, partiendo de mis arenas para mejor hacer blanco. Con un poema en las manos, quiero impedir que la afrenta se consuma, que mi espacio
me sienta contaminado de botas filibusteras, de ratas y mercenarios, y que un mal día mis campos, mis montes, mi vida entera, del mapa desaparezcan con desgarrador espanto. Con un poema en las manos, digo, canarios alerta, digamos todos muy alto, no más paro, más miseria, más dejaciones pesqueras, sí más puestos de trabajo, más escuelas, más vivienda y un largo etcétera y etcétera. Todos a una en el canto para exigir a quien sea neutralidad sin engaño, para Canarias que es nuestra y jamás será de extraños traficantes del planeta, comprando lo más sagrado de un pueblo, su propia tierra, por un plato de lentejas y por el pan más amargo. Gritad al que lo ha soñado que Canarias no está en venta, que aquí no habrá fortaleza que sustituya al canario corazón de pura cepa. Con un poema en las manos, con él yo subo la cuesta de un tiempo grave y cargado de criminales tormentas, para gritar terminando en esta tribuna abierta a la que he sido invitado, en sus riscos y en sus llanos, Canarias está despierta, en pie como siempre ha estado, contra el intruso que quiera volverse de pronto amo de nuestras vidas de hacienda. El ser o no ser nos jugamos, como pueblo en la inclemencia de un tiempo sobresaltado, y no le demos más vueltas. O levantamos cabeza y a la OTAN nos negamos, o sumisos nos plegamos al monstruo que nos acecha con sus pesadas cadenas para la voz titularnos en muy lejana fecha. Aquí lo estoy denunciando, levantando mi protesta con todos los ciudadanos de mi tierra, con un poema en las manos. Pues muy bien, hemos escuchado a Agustín Millaresal en una grabación histórica, leyendo con un poema en las manos, en junio del 81, en el Festival por la Paz, que nos comentaba Juan Rafael, en el terreno de lucha de esta ciudad, de Las Palmas. Y seguimos en este programa conmemorativo de los 30 años del referéndum a la OTAN, de la OTAN. Y también quería preguntar a Juan Rafael, pues los años posteriores al referéndum, ¿no? Cómo el referéndum pasa a formar parte de lo que es digamos la identidad política de una voluntad de un pueblo por la paz, y ¿qué se da posteriormente que hace que que esté vivo ese no a la OTAN? Sí, de todos los movimientos sociales articulados a lo largo de los años 70 y principio de los 80, el que sobrevive con una capacidad y una voluntad de confrontación con los proyectos del poder mayor es precisamente el movimiento contra la OTAN, el movimiento por la paz y contra la militarización. Sí, el pozo de cultura, de identidad, de conciencia que todos esos años de lucha deja en amplios sectores de la población, pues permiten que este movimiento sea de los que se mantenga, aunque a partir de la derrota en el referéndum del año 86, pues como en toda derrota, produce un bajón que se nota, pero se mantienen núcleos que no entregan las banderas, que no rebajan las reivindicaciones y que llegan hasta el día de hoy en esa actitud, ¿no?, de crítica a la OTAN, de oposición a la OTAN, de no tragarse las monsergas de las intervenciones humanitarias con las que se disfrazan hoy, el nombre con el que disfrazan hoy las intervenciones imperialistas en numerosos países, llámese Afganistán, Irak, Libia, Siria,
Yugoslavia, la Yugoslavia, aquí en nuestros territorios cercanos, en Mali, en Sudán, en la República Centroafricana, en Costa de Marfil. Es decir, que se mantiene esa actitud guerrerista, intervencionista de los ejércitos de la OTAN, y que ahora le llaman intervenciones humanitarias y en defensa de la democracia. Y para llevar la democracia, es decir, seguramente los iraquíes no les debe hacer mucha gracia, ni los libios, la democracia que les han llevado, y la destrucción terrible que han hecho de Siria, pues seguramente tampoco los debe tener demasiado contentos, y esa democracia otánica pues no les debe gustar mucho. Entonces esa oposición, ¿no? Y esa claridad de sectores que se reproducen, que tienen capacidad de reproducirse socialmente, pues ha mantenido, ¿no?, un nivel de conciencia y de opinión en contra de la OTAN que no es asimilable, no ha sido asimilado por el sistema, ni lo va a hacer, ¿no? Yo a ti te conozco, Juan Rafael, por el trabajo en el Partido Comunista del Pueblo Canario, una insistencia constante en celebrar el 12 de marzo como un día de Canarias por la paz, un día digamos fijo en la historia de Canarias. La memoria es muy importante en la identidad de los pueblos, y el que no nos lo arrebaten ni nos lo desmerenguen, porque este es un sistema que tiene una capacidad tremenda, por el poderío de sus medios de comunicación, por la derrota a la que ha sido llevada la izquierda, pues la capacidad del sistema de asimilar, de integrar y de desmedular absolutamente hasta lo más crítico y confrontado con el sistema, pues hemos visto que es muy grande, ¿no? Sí, esa capacidad de confundir, de difuminar, de arrebatar al pueblo su identidad, sus luchas, su memoria. Entonces, en el caso de la OTAN, digamos que el haber mantenido a lo largo de todos estos años esa bandera de aquí dijimos no, teníamos razón, tenemos razón, y unir ese resultado del referéndum con las actuaciones cotidianas que la OTAN va realizando en un país y otro, e incluso aquí en Canarias, ¿no?, como lugar de grandes maniobras militares, utilizando puertos y aeropuertos de Canarias para lanzar sus ataques contra los países cercanos, países que están en el área de acción de los aviones y barcos que pasan por aquí. Pues es mantener esa memoria viva de lucha, que ha permitido, bueno, pues eso, que diferentes sectores sociales hayan ido tomando esa bandera, manteniéndola en alto. Importante, ¿no?, cuando vino el bajón después de la derrota del referéndum de la OTAN, digamos el reavivamiento, el surgimiento del movimiento de objeción de conciencia por la insumisión contra la militarización de Canarias. Hay que recordar episodios importantísimos en la historia de Canarias, como es la manifestación del 17 de mayo de 1997 en Santa Cruz de Tenerife contra el radar de Malpaso en El Hierro y la instalación de la lanzadera también en la isla del Hierro, ¿no? Sí, es la primera manifestación nacional que se da en Canarias, donde a esa manifestación de Santa Cruz de Tenerife llegan personas de todas las islas, absolutamente de todas las islas, pero con una movilización histórica de la isla del Hierro que desplaza 1.000 personas desde El Hierro a esa manifestación de Santa Cruz de Tenerife, ¿no?, que reúne del orden de unas 20-25.000 personas llegadas de todo el archipiélago, ¿no? Y que fue ya, digamos, la puntilla
a esos proyectos que también quedaron paralizados y que no pudieron seguir adelante ante una oposición social tan grande como la que se desarrolló en esos años en el archipiélago y muy en particular en la Isla del Hierro, que se levantó en peso contra esos proyectos, ¿no? Entonces digamos que son esa unión, ¿no? de diferentes cauces, de diferentes ríos que aportan a ese movimiento, donde unas veces unos llevan más agua y otras veces se llevan menos, pero que preparan el terreno para que en el año 2003, bueno, vienen las movilizaciones contra la guerra que van surgiendo en esos años 90 en Yugoslavia, la primera guerra contra Irak, y luego en el 2003 pues la explosión con la oposición a la segunda guerra contra Irak, donde Aznar se vincula completamente a los designios de Estados Unidos y el Reino Unido, y que en Las Palmas de Gran Canaria pues moviliza decenas de miles de personas en una manifestación histórica, ¿no? por la paz contra la guerra imperialista, ¿no? Y que se mantiene a lo largo todo el año 2003, el año 2004, con movilizaciones de miles de personas en cada una de las ocasiones, ¿no? Y que digamos que reactiva ese fondo social antimilitarista y por la paz que bulle en el pueblo canario. Después escuchamos ahora otro de los temas que trajiste, el segundo tema, y después seguimos hablando de la Coordinadora Canaria por la Paz y de la preparación de esa gran manifestación, ¿verdad? El encuentro interinsular que se hizo en Guía. Este segundo tema se titula Procurando Curar. ¿Por qué lo elegiste? Bueno, pues Procurando Curar de Carlos Laje, un cantautor cubano, porque es un canto de esperanza, un canto que anuncia un futuro digno para la humanidad. Muy bien. Que el desvelo voraz de estos días de mayo me pone en cadenas. Ven con todos los pares domando el azar, aplacando mis malas maneras. De silueta a silueta me puedes tomar como gota que nutre la tierra. Voy buscando abrigo, rogando a tu suerte que migre a mi nido. Llover, que millones de labios se van desprendiendo, cayendo a la piedra. Sal vestida de luna con alas de mar, desbordando, creciendo mareas. Yo estaré al otro lado haciendo lugar para darte un espacio en mi arena, y voy buscando abrigo, rogando a tu suerte que migre a mi nido. Y ven con tus colores clareando el río, tejiendo los mantos del amorío, buscando raíces para sembrarme una primavera. Y sanarán mis soles descoloridos que gimen y gimen como sirenas del alma que giran y calan. Siglo que pasa nos trae la pregunta de cada respuesta. Ven con todos los pares domando el azar, aplacando mis malas maneras. De silueta a silueta me puedes tomar como gota que nutre la tierra. Voy buscando abrigo, rogando a tu suerte que migre a mi nido. Y ven con tu
tus colores, clareando el río, tejiendo los mantos del amorío, buscando raíces para sembrarme una primavera. Y sanarán mis soles descoloridos que gimen y gimen como sirenas del alma que giran y calan. Ahí ven con tus colores, clareando el río, tejiendo los mantos del amorío, buscando raíces para sembrarme una primavera. Y sanarán mis soles descoloridos que gimen y gimen como sirenas del alma que giran y calan. Pues bien, ya vamos terminando el programa. Creo que hemos recorrido muchas cuestiones interesantes, ¿no? Con Juan Rafael Lorenzo en este programa dedicado a la memoria del no a la OTAN. Te preguntaba antes por cómo fue posible aquí en Canarias, a diferencia de en otras ciudades, hacer una macro manifestación y el papel que tuvo el Movimiento por la Paz, en concreto una plataforma canaria por la paz durante muchísimos años, y se convoca el primer encuentro canario por la paz. ¿Te acuerdas? Porque estuvimos en la cocina de ese encuentro. Asunto, sí. Sí, bueno, aquel encuentro, aquel primer encuentro que celebramos en la residencia de Guía en Gran Canaria, pues yo creo que es reflejo, ¿no?, de esa voluntad que anida en sectores importantes de las clases populares de Canarias, de mantener viva la lucha por la paz, la lucha contra la militarización, y aquel encuentro que lo preparamos desde la Coordinadora Canaria por la Paz, con una voluntad de integrar, de convocar, de sumar a los más diversos sectores, y que por eso lo trabajamos con meses de antelación, con aquella primera carta de invitación a todos los colectivos, gente que conocíamos en todo el archipiélago, y que permitió que se reuniera unas 140 personas en aquel final de enero del año 2003 en la residencia de Guía, llegadas prácticamente de todas las islas del archipiélago, a participar en aquel encuentro, y lógicamente con una participación mayor de Gran Canaria y Tenerife, primero por el número de población de cada una de las islas y también por la facilidad de comunicaciones. Pero bueno, que en aquel encuentro se fue un verdadero encuentro canario, porque reunió gente llegada de todos lados, ¿no? Y aquel encuentro fue el que decidió la convocatoria de la manifestación del 15 de febrero del 2003. De allí sale la convocatoria, y que bueno, que allí se puso en marcha, se organizó y se celebró, y queda como la mayor manifestación por la paz, por el desarme, contra la OTAN, contra la militarización, que se ha hecho en Canarias nunca en toda la historia. Teníamos conciencia, ¿no?, de que era la primera manifestación mundial que se inscribía dentro de aquella primera manifestación mundial contra la guerra, de millones de personas, en todo el planeta se movieron aquel día, y que en Canarias, pues entre otras cosas, por ese fondo, ¿no?, ese fondo histórico que teníamos, pues también contribuyó de una manera importantísima, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, donde también se celebró, y con una participación también de miles de personas, ¿no? Y que tuvo esa continuidad, que luego provocó la convocatoria 3 años después del segundo encuentro por la paz, donde también se discutieron elementos, recuerdo, ¿no?, por ejemplo, la relación Canarias-África, ¿no?, que creo que de una forma primeriza en los debates políticos en Canarias, ¿no? Es decir, esa África ahí, que pintamos, que pinta Canarias en relación con África y con lo que está sucediendo ahí,
y que digamos que enciende las bombillitas, ¿no? de la necesidad de mantener en alto, ¿no? la lucha en Canarias como plataforma de paz, por hacer ese acuerdo que en su momento tomó el Parlamento de Canarias de declarar a Canarias como plataforma de paz, que pase de ser una mera declaración a convertirse en carne y hueso, ¿no? de la política en Canarias, y que eso solamente la movilización social, la participación del pueblo hará que esas declaraciones institucionales se conviertan realmente en realidad, y que Canarias sea una verdadera plataforma de paz, de cooperación y convivencia pacífica con todos los pueblos del entorno, y que y no como lo que es actualmente el lugar de entrenamiento de ejércitos invasores y de tropas para la represión de las luchas de los pueblos africanos y de vulneración de la soberanía de los pueblos africanos, y por tanto digamos que ahí tenemos un reto, ¿no? Ese poema La maleta de Pedro Lescano, ¿no? Habla si los niños africanos desesperados en sus tiendas, ¿no? Pues ya avanzaba, ¿no? Avanzaba una de las vías que podía tener Canarias en la relación con África, y nosotros defendemos la otra, ¿no? La de la cooperación, la coexistencia pacífica. Muy bien. Sí. Vamos a poner después Te tienes que ir ahora. Vamos a poner el poema La maleta y... vale. Pues bueno, pues vamos a poner el poema La maleta, ya que lo sacaste, venga. La tengo ya cerrada y rodeándola un hilo de pitera. Ha servido de todo, como banco de viajar en cubierta y como mesa, y si me apuran mucho, como ataúd me han de enterrar en ella. Yo no sé dónde voy a echar raíces, ya las eché en la aldea. Dejé el arado y el cuchillo grande, las 4 fanegadas de mi vieja. La hostelería es buena, me dijeron, y cogí la bandeja. Sí, señor, no, señor, lo que usted guste, servida está la mesa. Yo por vivir entre los míos hago lo que sea. Vi a las mujeres pálidas del norte arrebatarse como hogueras y llevarse las caras como platos de mojo con morena, tanto que aquí no dejan mi rubor para sentir vergüenza. Vi vender nuestras costas en negocios que no hay quien los entienda. Vendía un alemán, compraba un sueco, y lo que se vendía era mi tierra. Pero no importa, me quedé plantado. Aquí nací, de aquí nadie me echa. Hasta que el otro día lo he sabido y he vuelto a hacer de nuevo la maleta. He sabido que pronto van a venir de afuera técnicos de alambrar los horizontes, de encadenar la arena, de hacer nidos de muerte en nuestras fincas, de emponzoñar el aire y la marea, de cambiar nuestros timples por tambores, las isas por arengas, las palabras de amor por ultimátum, por tumbas las acequias. Si se instalan los técnicos del odio sobre nuestras laderas, los niños africanos, desvelados bajo la lona de sus tiendas, mirarán con horror las 7 islas, no como 7 estrellas, sino como las 7 plagas bíblicas, las 7 calaveras, desde donde su muerte y nuestra muerte indefectiblemente se proyectan. Yo, por mi parte, cojo la maleta que el viejo se llevó a las Américas en un barquillo de 2 proas. ¡Qué valientes barquillas atuneras! Tienen 2 proas, una a cada lado, para que nunca retrocedan. Vayan a donde vayan, siempre avanzan.
¿Quién dijo popa? Avante, a toda vela. Y yo voy a marcharme, reculando. Voy a dejar que crezcan sobre la tierra mía toda la mala hierba. Voy a volver la espalda al forastero que vendrá con sus máquinas de guerra para llenar de rumbre las auroras, de miedo las conciencias. Ellos, yo no sé, pensándolo mejor, voy a sacar de mi vieja maleta el libro, la escudilla, la camisa, la batea. Voy a pintar y a barnizar de nuevo su gastada madera. Voy a quitarle el hilo y a ponerle la cerradura nueva, y con ella vacía llegaré a la isleta, y al primer forastero de la muerte que llegue a pisar tierra se la regalo para siempre suya, y que la use y nunca la devuelva. No quiero más maletas en la historia de la insular miseria. Ellos, que cojan ellos la maleta. Los invasores de la paz canaria, que cojan la maleta. Los que venden la tierra que no es suya, que cojan la maleta. Los que ponen la muerte en el futuro, que cojan la maleta, que cojan la maleta, que cojan para siempre la maleta. El poema La maleta de Pedro Lescano, en una grabación que nos ha traído Juan Rafael, una grabación hecha en junio del 81 en el Festival por la Paz en el Terrero de Lucha de Ciudad Alta. En la voz de su autor, en la voz de Pedro Decías Lescano. que era la segunda vez. La segunda vez que se leía ese y ahí estabas tú grabando público, y ahí estábamos algunos que teníamos información privilegiada grabando, vamos, que estamos en la organización del acto, pues grabándolo, pues entre otras cosas para poder traerlo hoy a Radio Guiniguada. Muy bien. Sí. Pues nada, te quería, ya para ir cerrando el programa, te quería preguntar, pues bueno, ¿qué aprendizajes has tenido tú de tu participación en el movimiento por la paz, la neutralidad, el movimiento anti-OTAN en Canarias? Y también qué futuro le ves a esta lucha, ¿no? Bueno, el primer y principal aprendizaje que yo he tenido en todos estos años de lucha es que la paz la garantizan los pueblos con su movilización y sus victorias. Es decir, mientras haya capitalismo habrá imperialismo, y mientras haya imperialismo habrá robo y saqueo de todos los pueblos que sea necesario someter para que el capital siga creciendo y siga dominando al planeta entero, a sus poblaciones, a los recursos naturales, envenenándonos el planeta y dejándolo inutilizado para las generaciones venideras, si no somos capaces de derrotar al capitalismo y acabar con ese sistema de explotación y de opresión. Esa es la garantía verdadera de la paz. Todo lo que no se consolida institucionalmente, siempre en los vaivenes de la lucha de clase y de las correlaciones de fuerza, pues acaba yendo para atrás. Sí, aquel gran movimiento por la paz y contra la OTAN que movilizó a miles y miles de personas en Canarias, lo han conseguido, ¿no? Encorsetar, dejarlo en vivo y activo en sectores minoritarios hoy de la militancia social y política, pero si los pueblos avanzan hacia
la institucionalización de sus intereses, es decir, hacia la toma del poder y la autogestión de sus intereses, eliminando a las clases sociales que necesitan la explotación y la opresión de la inmensa mayoría para poder defender y sostener sus intereses. Si el pueblo avanza en esa dirección, pues avanzará también en la conquista de la paz, de la conquista del desarme, en la eliminación de esa carga casi inmoral que son los gastos militares, ¿no? que quitan el pan de la boca y la leche a amplísimos sectores de la población, como podemos verlo hoy, ¿no? Sí, en el año 84, en el barrio de Lomo Blanco, empecé hablando del Lomo Blanco y también voy terminando por ese barrio, ¿no? Al que tanto me vincula. Pues en el año 84, en el barrio de Lomo Blanco, pintamos un gran mural con el Guernica, que aún hoy sigue estando allí. Se ha restaurado en 2 ocasiones, la última en el año 2006, cuando el Ayuntamiento de Las Palmas, gobernado por el PP, intentó taparlo, y cuando iban por la mitad llegó la voz de alarma de sectores del barrio diciendo que están tapando el Guernica, y allí nos presentamos todos los que pudimos, y se paralizó aquel planchado, ¿no? Sí. del mural, y luego nos organizamos y volvimos a restaurarlo completo, como muestra de esa voluntad, de esa permanencia de lucha por la paz. Un Guernica que expresa los horrores de la guerra, ¿no? Que nos recuerda los horrores de la guerra, que hoy se expresan de una manera bárbara en los múltiples Guernicas que vemos por el mundo, ¿no? Con países completamente arrasados por el flagelo de la guerra, que la padecen fundamentalmente las clases populares, los pueblos, ¿no? Sí, hay que acabar con los poderes que hoy en el mundo necesitan la guerra para sobrevivir, porque no es que sea un deporte, es que la necesitan para sobrevivir, para defender sus intereses, para acumular el capital, para competir para ganarle terreno a sus competidores, ¿no? Hay que acabar con esa dinámica, y con esa dinámica desde mi perspectiva y mis convicciones ideológicas solamente acaba una revolución de carácter socialista que ponga fin al capitalismo e instaure una nueva sociedad basada en la verdadera solidaridad, en la amplia solidaridad entre los pueblos internamente a cada país y entre todos los pueblos del mundo. Muy bien, pues Juan Rafael, muchas gracias por tu testimonio. Te seguiremos encontrando en la plataforma Canaria Solidaridad con los pueblos, trabajando. Y nada, despedimos ya el programa y agradecemos a Juan Rafael que haya estado aquí con nosotros y todo lo que nos ha traído, todas estas experiencias. Gracias por la invitación y por habernos encontrado en la calle, en la lucha a lo largo de todos estos años, y ahí seguiremos. Hasta siempre. Buenas noches.